Bueno, señoras y señores, pasamos al orden nacional. Un par de noticias para contarles. Tiene que ver con Karina Milei. Karina Milei, ustedes saben que antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que fueron el 7 de septiembre, había interpuesto una cautelar ante la justicia, cautelar a la que dio lugar un juez muy cuestionado, tomando una medida de censura previa que atenta obviamente contra la libertad de expresión y la democracia desde ya, que fue muy repudiado por algunos, pero que muchos republicanos intermitentes callaron la boca, se callaron la boca. A mí me dan vergüenza esos republicanos intermitentes y yo creo que ya es principio de revelación. Con lo de ayer, cuando vieron las redes después de la cadena nacional del presidente, la verdad que no dan más, en serio, no dan más de fanáticos aplaudidores ciegos. Repito, fanáticos aplaudidores ciegos. Y otros llamándose a silencio y reapareciendo recién ayer. Parece que le habían comido la lengua a los ratones. Incluso el vocero presidencial, a quien le pagamos el sueldo para que otorgue conferencias de prensa, para que hable con los medios y demás, mudo estuvo 40 días. 40 días sin la conferencia habitual. A veces pagamos sueldo al vicio. Karina Milei decidió no insistir con la cautelar que prohibía la difusión de sus audios o de unos audios que habrían sido captados, es decir, grabados, sin el consentimiento de ella, en una reunión aparentemente política realizada aparentemente en la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Dijo que en los audios no hay nada que comprometa la seguridad nacional. Yo creo que la elección de la provincia de Buenos Aires significó diría mi abuela, estate quieto. Fue un baño de realidad. Un chirlo que los ubicó de nuevo en La Palmera y les hizo comprender que no son monarcas ni reyes, que apenas son dos hermanos que por ahora uno de ellos tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la administración pública del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre del 2027. Me parece que estaban todos con un nivel de soberbia y desbocados, con decisiones trasnochadas, desmedidas, creyendo que tenían el apoyo, el consenso y los votos, sobre todo, de una enorme mayoría social. Creo que la elección del 7 de septiembre fue un golpe de realidad que recibió no solo el presidente, también su hermana, también los Menem, también Patricia Bullrich, también todos los que integran el Gabinete Nacional. Y creo que han entrado en razón o empiezan a entrar en razón respecto de los errores cometidos hasta acá. Lo de Karina Milei en esa cautelar pidiendo censura previa es deleznable, repudiable, puesto que queda claro que no es republicana. Pero lo del juez que otorga aquella cautelar fue aún peor y merece un juicio político por esa razón. Juicio político que fue presentado ya por la coalición cívica. No importa lo que pase, la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, debe respetarse. Más allá de los actores circunstanciales que administran el erario público. Porque son circunstancias en las instituciones que son perennes, a diferencia de los hombres, y ni hablar de la gestión de los hombres y mujeres. Creo que empieza a reinar no la cordura, sino el miedo. Me parece que tienen miedo de perder las elecciones por primera vez después del resultado electoral del 7 de septiembre. Creo que las decisiones no están vinculadas a un ataque repentino de republicanismo y constitucionalismo, no.
están vinculadas al temor, al miedo de perder el poder, al miedo de no tener aquel 56% de votos que los puso en el sillón de Rivadavia a Milei y en la Secretaría General de la Presidencia a su hermana. Me parece que empieza a haber temor de perder, efectivamente, y por qué no de las consecuencias que puedan tener sus propios actos. Porque quiero recordar que el día jueves se levanta el secreto de sumario de la investigación que desarrolla el fiscal Picardi a pedido de Casanelo en relación a presunto cohecho del que están acusados en un audio, repito, Españolo, Karina Milei y Lule Menem. Insisto, creo que fue un baño tremendo de realidad. Ese 14% de diferencia que le sacó el peronismo, con lo peor del peronismo de los últimos 20 años, al frente de una campaña electoral. No es necesario que a los republicanos nos vengan a contar quién es Kicillof. Por supuesto, menos necesario aún es que nos vengan a contar quién es Cristina. No es necesario que nos vengan a contar quién es Máximo Kirchner. Tenemos más años que todos los que votaron de menos de 30 al gobierno libertario. Hemos vivido, sufrido y padecido el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina y después de Alberto Fernández. Y la derrota electoral del 19 concurrente con gente en la Argentina que hoy dice que si no votás a los libertarios sos funcional al kirchnerismo, que en aquel momento votó finalmente al kirchnerismo, como el propio Milei, que marchó con Moyano, que lo trató de hijo de mala madre a Mauricio Macri, que dijo que hambreaba a los jubilados, que se paseó por todos los canales de televisión siendo panelista, insultando a Macri, la política económica y también a Toto Caputo en la época, y que terminó diciendo que iba a votar a Alberto Fernández y que Alberto Fernández era un hombre inteligente. No fuimos nosotros los republicanos, fueron ustedes. No nos van a contar hoy, ni nos van a vender al Kicillof diferente de aquel que conocimos como ministro de Economía. Así como no pudieron a nosotros vendernos el cuento del Alberto Moderado, aunque algunos se subieron a ese barco, andás a ver si por millones de razones, por qué habrá sido. Yo no me la compré nunca. Y ustedes, mis oyentes, estoy segura que tampoco. Porque sabíamos quién era Alberto Fernández. No somos kirchneristas. Somos republicanos, siempre, no intermitentemente. No necesitamos principio de revelación para darnos cuenta o para ser y no ser y callarnos según quien gobierne. Lo que está mal, siempre. No importa quién gobierne, porque la Constitución y la República están mucho más allá de ideas políticas circunstanciales, repito, en la vida institucional de un país. No es que de repente tuvieron un ataque de republicanismo y constitucionalismo y de repente tuvieron un ataque de generosidad ahora que hablan de Macri. No se les cae de la boca de Macri. Falta que le hagan una estatua a Macri y al PRO. Están desesperados, tienen miedo de perder. Creyeron que el país se había convertido violeta, que la gente no pensaba por sí misma, que si lo tenían adentro a Ritondo, a Santilli y a tantos otros republicanos intermitentes, gente de poca convicción, los votos del PRO iban a ir directamente a los libertarios por default, después de que nos insultan y los insultan a los de Juntos por el Cambio, a quienes nos llamaron Juntos por el Cargo, a todo el PRO, a quienes dijeron que estaban jubilados, que Macri era un llorón, que era de cristal, que era un viejo meado, que todos los votantes de Macri somos eso,
que nos hacemos los enojados, que somos funcionales al kirchnerismo, cuando los que permitieron que Kicillof sea gobernador son ellos, porque pusieron a Píparo en una lista de candidata a gobernadora sabiendo que eso lo iba a hacer ganar a Kicillof. Pero de eso nadie habla. A nosotros no nos van a contar quiénes son los kirchneristas, ni los peronistas, ni Carlos Menem, que mientras ustedes lo tienen en un altar y le prenden vela, nosotros lo queríamos preso y no en el Senado de la Nación con fueros. Nosotros vimos cómo volaron un pueblo para tapar las pruebas de la venta ilegal de armas. Nosotros lo vimos, no nos lo contó nadie. Yo conozco Río Tercero. No me lo contaron, no lo vi solamente por televisión. Y sé las secuelas que quedaron en ese lugar después de semejante aberración. Sabemos de la Rosadita en Anillaco, de la pista de aterrizaje, de los Yoma y todas sus historias, de pasaportes extraordinarios, sabemos todo, del encubrimiento del atentado a la AMIA. Muchachos, mientras ustedes le ponen velas a un corrupto, nosotros hemos sido parte de quienes hemos marchado apoyando las denuncias contra ese corrupto. No les agarró un ataque de republicanismo, no les agarró un ataque de constitucionalismo, no les agarró un ataque de institucionalismo, les agarró el temor, el miedo. Están en shock. Y ahora quieren resucitar la alianza con Macri, después que despintaron de amarillo todo lo que podía parecer pro, después que insultaron y Milei confesó que usaba de punching ball la cara de Alfonsín. Ahora resulta que nos quieren tocar la puerta y nos dicen que somos buenos, altos, rubios y estancieros. A los radicales, a los de la coalición cívica, a los del PRO. Ahora resulta que Mauricio no fue tan malo como parecía. Y que no está tan mal no saludarlo en la catedral. Lo último que queda es que digan que, no sé, que tuvo un shock de foto, ¿cómo se llama eso que tiene el presidente en los ojos? Que yo también lo tengo, pero no hago esos escándalos y no está todo oscuro y feo acá. Uno se la banca, la exposición a las luces que te impide ver bien. Que no lo vio, porque viste que a veces cuando vos venís de un lugar muy iluminado como con el sol, entras a un lugar oscuro, como puede ser la catedral, que son mucho más oscuros, y no ves bien. Bueno, lo único que falta que digan es que no lo saludó porque no lo vio. La verdad que fue un irrespetuoso. Y la gente tiene dignidad, tienen que entender eso también. Ayer el presidente hizo una cadena nacional. ¿Estás segura que era Milei? Sí, porque él, por los que lo conocen, yo he hablado con mucha gente que tenía vínculos con él antes de ser presidente y pregunté cómo era realmente. O sea, si era una pose, esto de los gritos, de los pelos, de los insultos, si siempre era así, cómo era en términos personales. Viste que, bueno, vos tenés la duda. Lo que me dijeron es un gran actor. Es todo impostado. Es un real y gran actor. Eso sí, tiene algunas cosas, no sé, llamativas, por decirlo. Tiene una personalidad extrovertida y un poco extraordinaria. Pero hay una cuota de un 60% de actuación. Por lo tanto, se puede poner en el papel que le pide el asesor estrella. Se puede poner en el papel de outsider que insulta, que dice que no tiene sexo solo tántrico, que rompe el Banco Central de la República Argentina, que te dice que va a dolarizar, que insulta a una periodista en la provincia de Salta por la que se tuvo que hacer un psicodiagnóstico, que el psicodiagnóstico, claro, acá vino normalito a hacerse el psicodiagnóstico y le dijeron igualmente que no era, que era un hombre peligroso para sí y para terceros. Puede hacer, digamos, puede ponerse en la piel de todo, de un cordero como ayer. Ayer parece que el asesor se dio cuenta que la diferencia en votos y que estamos hartos los argentinos, que somos independientes, que lo fuimos a votar, yo no, gracias a Dios, yo voté en blanco, chicos, ni Massa ni porque no caigo en esa trampa, que lo fueron a votar convencidos porque, bueno, al frente estaba Massa, estaban hartos del maltrato, del agravio, de la violencia y encima del ajuste
que no pagó la casta, que pagó cada uno de esos votantes que son típica clase media. Entonces el asesor estrella le debe haber dicho, calma, chicha, calma. Ahora vamos a hacer de cuenta que somos maduros, que hemos escuchado al pueblo y le vamos a hablar al pueblo. Y le vamos a decir que, bueno, ahora hay plata para los jubilados, pero va a ser el año que viene. Ahora hay plata para educación, pero va a ser el año que viene. Ahora hay plata para el Garrahan, pero va a ser el año que viene. Le vamos a prometer la zanahoria y les vamos a decir que nos acompañen para que el esfuerzo que hicieron, todos nosotros, ellos no, porque quiero recordar que festejaron con un asado el veto al aumento de las jubilaciones, no sea en vano, para no tirar a la basura todo ese esfuerzo y que aguanten un poco más. Lo disfrazaron de cordero al presidente. El presidente se disfrazó de cordero. Hoy se disfrazó de cordera también la hermana. ¿Que acaso la hermana antes del 7 de septiembre no sabía que en los audios, porque ella debe reconocer en qué reunión fue, cuándo fue, no dijo nada tan grave que no pueda ser escuchado por cualquiera? Resulta que ahora se dieron cuenta, meses después de hostigar y perseguir al periodismo, se disfrazaron de corderos porque tienen miedo de perder el poder. Y porque creo que en el fondo tienen miedo del resultado de las investigaciones de los distintos presuntos casos de corrupción que se están desarrollando tanto en el Congreso como en la justicia. Ayer el presidente dijo una frase que ya hemos escuchado. Y acá viene el archivo. Escuchá al presidente Javier Gerardo Milei en agosto del 2024, al ministro Toto Caputo en octubre del 2024 y al presidente de nuevo Javier Milei en septiembre del 2025. Dale, René. Que decíamos, lo peor ya pasó. Le digo que tengan más esperanzas que nunca porque lo peor ya pasó. Podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Lo peor había pasado en agosto del 2024. Lo peor había pasado en octubre del 2024. Resulta que ahora lo peor ya pasó en septiembre del 2025. La mentira tiene patas cortas. ¿Y sabes dónde termina? No en este archivo. Termina en el día a día de la cotidianeidad de quienes ayer escucharon al presidente y hoy se levantaron y no les alcanza el sueldo para pagar los servicios, para pagar el combustible, para pagar el transporte, la educación de los hijos, la ropa que se tienen que poner los chicos, para llevarlos a comer, para comprar la comida cotidiana de todos los días, para pagar el gas, para pagar el alquiler, los jubilados para pagar los remedios, o comen o pagan los remedios. Entonces, eso, ahí se termina el discurso de lo peor ya pasó. Ahí se termina la zanahoria. En la vida cotidiana, hoy a las 7 o 6 de la mañana, que sonó el despertador de cada argentino que trabaja efectivamente en lo que puede y que tiene que salir a la calle y que sabe que en su cuenta bancaria, que en su bolsillo, la plata no está. La plata no alcanza. Por más que te disfraces de cordero, hagas una cadena nacional política, ¿para qué? ¿Para retener el voto? La vida cotidiana de las personas sigue siendo lo que es. Y te dicen, bueno, ahora le hemos explicado cómo tienen que aguantar. No aguantan más. Esa es la incomprensión de quien vive en una torre de cristal que no tiene que pagar todo lo que tiene que pagar cualquier persona común en la Argentina y que le está pidiendo al otro, al de afuera, que haga el esfuerzo. Nada, dale, nada, que ya llegas, ya llegas. Y la orilla está a kilómetros, ¿eh? Y vos estás arriba del yate tomando sol. Dale, 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 ya llegás. Seguís nadando, seguís, dale, dale. En el dulce de leche, ¿no? Por otro lado. Ya ni remo es nado, sincronizado más o menos, de todos los argentinos. Milei tiene un problema. Y es cómo convence a las personas que tienen que vienen haciendo un ajuste tremendo, que no llegan
a fin de mes, pero no llegan de verdad a fin de mes. Es decir, no les alcanza el sueldo para vivir, que tienen que seguir haciendo un esfuerzo. Cuando además ves que la casta política, que el Estado Nacional no hace el esfuerzo. No lo está haciendo el esfuerzo. Cuando ves los viajes, cuando ves las comitivas, cuando ves que pagamos la política de la libertad avanza, la pagamos nosotros. Cada uno de los aportantes. Cuando ves todos los viajes que hizo autocelebratorios para recibir premios de dudosa calidad. Porque mientras él creía que era el rey y comía opíparamente, el pueblo afuera reclamaba porque no daba más. Y no da más. Y resulta que fue mentira que no había plata, porque ahora descubrimos que sí hay plata, que habrá plata para universidades, para jubilados, para discapacitados, etc. Y al final, ¿para qué vetó entonces las leyes? Sino por un capricho, por una pose. Para convencer al mercado de algo que el mercado ya no le creía, porque el mercado decía, si vos seguís vetando, lo que se te cae es la gobernabilidad, entonces tu programa no tiene futuro. No entendió tampoco al mercado, el especialista en mercado. Y ahora nos vuelven a decir que lo peor ya pasó. No pasó lo peor. Para lograr el crecimiento de la Argentina, con este nivel de ajuste y recesión, se requieren otras medidas que no fueron anunciadas y que es obvio y evidente que no van a tomar tampoco. No sé cuánta gente estará dispuesta a votar seguir ajustándose el cinturón, pero no porque no crea en el proyecto, no porque Milei le caiga bien o mal, no, porque no puede más. Y esa es la incomprensión de una corte con un rey que viven en una torre de cristal y que no tienen ni la menor idea de lo que vive cada argentino de bien, que en Argentina trabaja como puede y sobrevive como puede. No pasó lo peor. Y nosotros lo sabemos. Y ustedes que están del otro lado lo saben. No pasó lo peor. Pero el presidente vuelve a mentir. Y demuestra el principio de revelación en su propia cadena nacional, que mintió cuando vetó las leyes que mejoraban las condiciones de las personas con discapacidad, que mejoraban las condiciones de nuestros médicos del Garrahan, que mejoraban las condiciones de nuestros docentes universitarios. Mintió. Y este fue el principio de revelación. Su propia cadena nacional.